Hola, buenas tardes. Tengan todos ustedes. Los saluda Oscar Olvera, gerente médico del Laboratorio de Sofía. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda sesión de Glaucoma en Latinoamérica. Hace un par de meses tuvimos la primera sesión. Los que nos pudieron acompañar ya sabrán bien de qué viene esto, y para los que hoy nos acompañan por primera vez, les explico brevemente. Este no es un webinar común. No vamos a ver las clásicas presentaciones de diapositivas y a escuchar una charla de un profesor. Hoy vamos a sacarle más provecho a la presencia de nuestros invitados de lujo y los vamos a invitar a disertar y debatir sobre los tópicos de glaucoma que son de su dominio. La idea es llegar a un consenso de conceptos claves en glaucoma, pero aterrizado a nuestra realidad en Latinoamérica. Desde hace varios meses se trabajó arduamente en la creación de la obra Glaucoma en Latinoamérica, obra que consta de 6 tomos y cuenta con la participación de más de 50 autores de 14 países de América Latina. Estos autores no solo son especialistas en glaucoma, son líderes de opinión internacionales. Y este esfuerzo fue coordinado magistralmente por el doctor Félix Gil Carrasco. El objetivo principal de la obra es ayudar a todos nuestros colegas oftalmólogos de Latinoamérica a enfrentarse al gran reto de este grupo de enfermedades y poder trascender positivamente en la población de nuestros países. Los invito a visitar Academia Sofía, donde podrán encontrar los 6 tomos en formato digital y la grabación de la primera sesión. Ahora sí, es un gusto cederle la palabra a un gran oftalmólogo, un gran profesor y amigo, el doctor Félix Gil, quien además de haber coordinado los libros, hoy nos acompaña a moderar y coordinar esta sesión. Él nos presentará a nuestros invitados de lujo, que son autores de estos libros. Doctor Félix Gil, muchas gracias por acompañarnos y gracias a todos los profesores y adelante. Muchas gracias, eres muy amable, Oscar. La verdad es que para mí fue un verdadero placer y un reto el estar de alguna manera tratando de coordinar y de hacer una serie de libros que al final de la historia son muy interesantes y desde luego que traen un punto de vista sabio, un punto de vista científico de cada uno de los capítulos. Tenemos aquí la representación de pues gente muy importante, ¿verdad? Tenemos vamos a empezar por las damas, la doctora Margarita Arbaje, María del Rosario Barayó, la doctora Lilian Catrina Saad, en fin, y otros que no son tan damas, pero que son igual de importantes, como es, por ejemplo, el doctor Francisco Guillermo Hermés, el doctor Mauricio Turati Acosta, Manuel José Justiniano, evidentemente, que es un excelente amigo, y Guillermo Barreto Fong, la gente a la que particularmente quiero desde hace mucho tiempo. Bueno, el doctor Turati evidentemente es del grupo, digamos, de oftalmólogos del Hospital de la Ceguera, y es un excelente amigo y compañero. Vamos a empezar, porque luego dicen que leo el currículum. ¿Para qué lo leo? Ya todo el mundo sabe quién es, y si no, pues que se metan ahí a la computadora y ahí vamos a sacar cada uno de los currículums o la currícula de todos en forma importante. Vamos a empezar. Ya saben ustedes que a mí me gusta ser el abogado del diablo. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos tener la verdad mucho más clara y las conclusiones que sean realmente de utilidad. No quiero que realmente se repita ninguno de los capítulos aquí, sino que vamos a responder preguntas. Vamos a empezar ya. ¿Están todos de acuerdo que podemos empezar? ¿Sí? Bueno. Vamos a empezar primero con la presentación del doctor Barreto en glaucoma primario de ángulo abierto y glaucoma primario por cierre angular. Yo quisiera preguntarte, mi querido Guillermo, ¿cómo me vas a decir a mí, que soy un oftalmólogo general, cómo me vas a decir a mí qué es un glaucoma primario de ángulo abierto? ¿Por qué es un primario? ¿Por qué es de ángulo abierto? ¿A qué le llamas glaucoma primario de ángulo abierto? ¿Y para qué me sirve lo que tú me vas a decir? ¿De acuerdo, Guillermo? Arráncate.
Muy buenas tardes, buenas noches para otros lugares. Maestro Félix Gil, un honor estar aquí en esta Zoom, acompañado de grandes oftalmólogos latinoamericanos. Un placer. Yo tuve a bien, gracias a su invitación, desarrollar ese tema. Y creo que vale la pena primero empezar por la etimología de la palabra. Entonces, cuando nosotros hablamos de glaucoma, se juntan dos palabras, ¿no? Una que es glaucos y la otra es oma. Y esto data de muchos años atrás, cuando los griegos veían que estos pacientes, estas personas, tenían el globo ocular de color azulado. Entonces, oma, como bien sabemos todos los médicos, es una terminación de tumor, y glaucos, del color azulado. Entonces, cuando nosotros hablamos de glaucoma, hablamos para los griegos, en aquella época, ya definían una enfermedad increíble. Y además, cuando usted dice, ¿por qué es primario? Porque si es primario, tiene que haber secundario. Y si nos dirigimos a nuestros amables colegas oftalmólogos generales, se define cualquier enfermedad como primaria cuando no tiene un carácter, valga la redundancia, secundario. Y es fácil definirlo así porque cuando uno dice secundario es producto de algo, no originalmente la enfermedad, sino, por ejemplo, el glaucoma primario es cuando no encontramos una causa directa. Bien sabemos nosotros que la etiología se basa en una serie de suposiciones y muy bien usted ha desarrollado el tema de la fisiopatología. Pero cuando hablamos directamente sobre qué es primario es porque no hay ninguna otra causa. La causa, en este caso, es de origen primario cuando no obedece, por ejemplo, cuando hablamos de un glaucoma secundario, a una uveitis, secundario a una catarata, secundario a un trauma ocular, secundario a un procedimiento vitreoretiniano, a una cirugía complicada de catarata, secundario a un proceso tumoral. Entonces, glaucomas secundarios son el 10% de todos nuestros glaucomas. Y los glaucomas primarios, de ángulo abierto, son alrededor del 40%. Cuando usted comenta sobre el tema del ángulo, es de entender, para todo oftalmólogo, que por la amplitud del ángulo uno tiene que definir si este es un glaucoma primario de ángulo abierto o antiguamente llamado primario por ángulo estrecho o llamado por cierre angular, según la nueva clasificación. Entonces, si el ángulo es abierto, y eso está muy bien definido en este volumen al cual he tenido el honor de participar, se hace una gonioscopía. Y al hacer una gonioscopía, evaluamos los 360 grados del ángulo y debemos encontrar que sea completamente abierto. Es decir, que necesariamente, no quiero meterme en el tema del colega o la doctora que ha desarrollado el tema de gonioscopía, pero hay que ver la línea de Schwalbe. Entonces, si yo veo la línea de Schwalbe, considero que es un glaucoma de ángulo abierto. Si veo que no hay sinequias, puedo considerar que no tiene nada que ver con un proceso secundario, a una uveitis, por ejemplo, o secundario a una cicatrización, producto de un trauma ocular o producto de una cirugía. Entonces, hemos definido etimológicamente la palabra glaucoma, hemos definido por qué se llama primario, hemos definido por qué tiene que ver el ángulo y por qué es abierto. Con eso espero haber... Me queda claro que tu disertación es una disertación que tiene un sustrato histórico, un sustrato de tipo científico, pero ¿qué me estás diciendo? Glaucoma primario de ángulo abierto. O sea, quiere decir que hay unos glaucomas que son secundarios. Y yo te hago una pregunta, es un poco, te digo, soy el abogado del diablo. ¿El glaucoma primario de ángulo abierto no es un glaucoma secundario a una carga genética determinada? Pues sí, felizmente usted está como abogado del diablo. Sí, señor. Y me permite explayarme, ¿no?
Evidentemente nosotros tenemos los glaucomas que son de origen congénito. Son bebés que nacen con un problema genético. Tenemos el glaucoma, por ejemplo, secundario por pseudoesfoliación y donde ya se han determinado los genes que están descritos. Y evidentemente es muy probable que en el futuro muchas de estas enfermedades con las terapias génicas, con los intrones, con la modificación del material genético, pueda que ya no sean necesarias tratarlas como las tratamos ahora. Entonces, efectivamente, nosotros, y como usted lo ha mencionado, estas son las definiciones clásicas de los libros, las cuales nosotros hemos aprendido, pero la definición de la palabra etimológica es esa, pero la enfermedad, como uno lo acabamos de escribir, en ningún momento yo les he hablado del nervio óptico, y lo correcto es que debería ser es una neuropatía óptica de tipo glaucomatosa, porque existen varias neuropatías. Entonces, esta neuropatía sí tiene un origen muy típico, que tiene una serie de alteraciones muy típicas en la cabeza del nervio óptico, y además que se expresan en la funcionalidad de este nervio. Entonces, sí es correcto, maestro. Yo creo que el acápite de su persona es correcto. Podría también llamarse secundario A, ¿no? Ok. Es con ganas de molestar. Pero yo No, quisiera que dale. ahora, a ver qué opinas tú, Rosario, al respecto, porque tú escribiste un excelente capítulo sobre el síndrome de dispersión pigmentaria y glaucoma pigmentario. ¿Por qué es un glaucoma asociado o por qué es un glaucoma secundario? ¿Puedes decirme cuál sería la diferencia entre este y el primario de ángulo abierto, mi querida Rosario Barallo? Bueno, Félix, en este caso nosotros tendríamos una causa secundaria para el aumento tensional en el paciente, ¿no? Para el aumento de la presión intraocular. Específicamente en el caso que me ocupó a mí, que fue realizar el capítulo de síndrome de dispersión pigmentaria, sabemos que estos pacientes tienen una Se congeló. Nos había avisado que había tormenta en Buenos Aires y que estaba con dificultad en el internet la doctora. Ah, caray. Bueno. Bueno, pues alguien que me diga eso. A ver, tú mismo. Platícame. ¿Qué es esto de los pigmentarios y esto? ¿No sería un glaucoma primario asociado a una dispersión? ¿Para mí, doctor? Sí, por favor, doctor Justiniano. Bueno, sí, tal como dijo Guillermo, yo creo que los glaucomas primarios los llamamos cuando no podemos explicar la causa. En los secundarios, la dispersión pigmentaria o la pseudoesfoliación es una causa que ya está estudiada, descrita, el mecanismo, la fisiología, la fisiopatología, y por lo tanto sabemos cuál es el paso fisiológico por el cual se desarrolla el glaucoma. Tienen un componente genético inevitablemente y ya está descrito, pero ¿por qué los primarios los llamamos no dependientes de la carga genética? Porque todavía no se han descubierto cuáles son esos genes. Entonces, tal como dijo Guillermo, seguramente con el avance de la tecnología, cuando podamos decir glaucoma secundario al gen de la miocilina o glaucoma secundario al déficit en el locus, probablemente podamos describir mejor y hacer un mapeamiento genético de los pacientes, pero por el momento eso está todavía en estudio. Entonces, la importancia de la gonioscopía para saber si estamos ante un ángulo abierto o cerrado, y si en ese ángulo abierto encontramos pigmentos, encontramos dispersión, encontramos línea de Sanpaolesi, encontramos material inflamatorio, entonces sabemos que no es primario, que no hay una causa de un mal funcionamiento del trabeculado sin algo que lo explique. ¿Tú qué opinas, mi querido doctor Hermes? Cuando platicamos con los residentes en cuanto a lo que es la clasificación de glaucomas, es muy difícil porque hay glaucomas que se asocian por diferentes escuelas. Pero básicamente yo estoy de acuerdo. Un glaucoma primario es cuando la patología inicial está en el ojo y es el ojo en sí el que desarrolla ese problema. Cuando tenemos una causa que nos lo está provocando, entonces lo podemos llamar un glaucoma secundario. Pero básicamente,
Cuando hablamos de glaucoma, hablamos de tres cosas. Aumento de la presión intraocular por arriba de 21 milímetros de mercurio, con cambios en la copa fisiológica, o sea, en la excavación, y disminución del campo visual. Eso como que es la tríada de la definición de lo que es un glaucoma. Luego hablamos primario, que se origina en el ojo per se, que no tenemos otra causa en el cuerpo, sino que es en el ojo. Y de ángulo abierto, obviamente que el drenaje, el ángulo del ojito está completamente abierto. Según la clasificación que usemos, si es Shea o Shea invertida, pero hablamos de un ángulo abierto donde se miran todas las estructuras del ángulo y se pueden ver por definición. Esto nos va a servir, tal vez para los residentes o para los médicos generales, en no meternos en una etiología de que si es genético, no es genético. Obviamente todo lo que pasa en el cuerpo trae una base genética, pero en este caso, para facilitarlo y hablar el mismo idioma, creo que podemos hacer la diferenciación entre primario, es intrínsecamente el ojo, y secundario, que hay otra parte que está generando ya sea una deficiencia o una obstrucción al flujo de salida del humor acuoso o algún daño a nivel de la malla trabecular o algo inflamatorio o algo que está generando que esa presión se eleve. O sea, Rosario, qué bueno que ya estás por acá otra vez. Volví. Está bien. A ver, entonces, debo de entender que el glaucoma primario no tiene ningún otro factor asociado más que la carga genética que lo pueda determinar. Tú me estás diciendo, Federico, que tiene, que es una neuropatía óptica, de acuerdo con el doctor Justiniano, ¿o no fue así, Manuel? Sí, ¿verdad? Dijiste eso también. Y entonces hablamos de una neuropatía óptica glaucomatosa, pero también hablamos de un problema de disfunción trabecular, o no hablamos de un problema de disfunción trabecular. A ti te habíamos cortado, retoma por favor, si eres tan amable, la plática y respóndeme, Rosario, por favor. Bueno, porque sería desde dónde estábamos en la causa por la cual sucede luego esa neuropatía, ¿no? Primero tiene que subir la presión para que suceda nuestra neuropatía en el caso de estos glaucomas hipertensivos que estamos hablando. Específicamente, en el caso del glaucoma pigmentario, tenemos un síndrome de dispersión pigmentaria, en el cual estábamos diciendo que una conformación diferente del iris, en estos pacientes en general miopes, donde tiene una conformación cóncava hacia atrás y determinados estímulos, como que puede ser o la acomodación o una dilatación, la dilatación en el ejercicio, ¿verdad? Causan lo que llamamos un bloqueo pupilar inverso que libera pigmento, y en este caso específico es el pigmento el que va a ir a hacer esa disfunción endotelial, a diferencia de otros tipos de glaucomas secundarios de ángulo abierto, donde hay otras causas que puedan causar la disfunción trabecular. Fíjate qué interesante. ¿Qué opinas, Margarita? Mira, tenemos ya la hipertensión ocular y el deterioro glaucomatoso en el nervio óptico. ¿Qué opinas con respecto a que cuando hablamos de disfunción trabecular hablamos de presiones por arriba de 20? ¿Tú crees que una disfunción trabecular obligadamente está ligada a un número? No necesariamente está ligada a un número, porque incluso vemos pacientes que logramos bajar su presión intraocular por debajo de 20 y sigue deteriorándose el nervio óptico. Entonces, en ese caso deberíamos de encontrar cuál es la presión intraocular en ese determinado paciente que va a evitar que siga la progresión del daño del nervio óptico. Pero cuando se inicia, por ejemplo, sí. Hay muchos pacientes que cuando tú los ves en el consultorio, pues encuentras presiones estadísticamente abajo de 20, mal llamadas a veces glaucomas de tensión normal, desde mi muy humilde punto de vista. Pero ¿qué no será que esa disfunción trabecular hace que el paciente que tenía una presión determinada, por ejemplo, tenía un promedio y una basal de 13 milímetros, y de repente le subió a 18, le subió prácticamente el 50%? Eso es anormal. Es lo mismo que el que tiene 18 y le sube el 50%,
18 y 9, 27. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Entonces, estamos de acuerdo en que no es tan importante el número, Exacto. sino la disfunción y el porcentaje que clínicamente puede llegar a afectar a ese paciente. Y justamente la toma de decisión de lo que vamos a buscar de presión intraocular baja para ese paciente con glaucoma, probablemente se acerque o tenga que estar sobre la que basalmente lo mantuvo sin desarrollar el problema. No el número. El número es la consecuencia de, sino que yo tengo que buscar una hipotensión ocular que realmente tenga la cualidad de mantener estable ese deterioro. Fíjense que es muy interesante porque estas son situaciones de a veces de discusión con todo el mundo, porque si tiene más de 20 es glaucoma hipertenso y si tiene menos de 20 es glaucoma normotenso. Bueno, habría que ver, doctor, en una curva de presión si mantiene ese paciente en las 24 horas presiones oculares bajas para poder llamar normotenso, verdaderamente. Sí, creo que el doctor Justiniano quiere decirnos algo. Sí, doctor, en base a lo que usted explica, efectivamente vamos a encontrar pacientes con las presiones intraoculares tal vez de 18 y con un daño glaucomatoso característico. Estadísticamente, por lo que llamamos la presión normal, si el paciente está sufriendo daño bajo esa presión normal, lo vamos a llamar un glaucoma de tensión normal o normotensivo o glaucoma de presión baja, pero ahí ya tenemos que buscar las otras causas que explican el glaucoma, y eso es porque por la razón por la cual la palabra hipertensión ocular ha salido dentro del concepto de glaucoma de la causa del concepto y se ha convertido en un factor de riesgo. Pero ya tenemos que evaluar los otros factores que envuelven al daño glaucomatoso, al daño en la cabeza del nervio óptico, en el que sí puede haber una disfunción trabecular que subió de 3 a 18. Pero ¿cuáles son los otros factores que predisponen a un nervio óptico a empezar a dañarse a 18 y no dañarse después de 20, como es la normalidad del paciente? Y eso es lo que nos obliga a estudiar. Fíjate que aquí lo interesante es que entonces el concepto de hipertensión ocular no es un número, sino es un concepto funcional de agresión al globo ocular, de agresión a la parte que tú me digas del globo ocular, que es capaz de inducir el inicio de una neurodegeneración. Y eso fíjate que es bien importante tomarlo en cuenta. ¿Qué opinas tú, Liliana? Pues completamente de acuerdo con toda la reunión de conceptos que han tenido y tal vez lo único que me gustaría agregar es que hay factores que están asociados a la genética también. Familiarmente hay glaucomas que son mucho más severos que otros y los que tratamos familias con glaucoma sabemos que hay grupos de pacientes dentro de la misma familia que van a tener un comportamiento que es muy similar. Y a eso me refiero con que hay enfermedad más grave en unos grupos familiares que en otros. Y ese es un factor a tener en cuenta cuando necesitamos tener un objetivo en nuestra presión más bajo. Si hemos conocido, por ejemplo, el glaucoma de la mamá o del papá y sabemos que se comporta de una manera más benigna o más severa. Entonces, enfatizar eso. Y tampoco hemos mencionado otro factor de riesgo, que es el espesor corneal, no como cifra mágica para sumar o restar milímetros de mercurio, sino para tenerlo en cuenta dentro del objetivo terapéutico que estamos buscando, de nuestra presión meta. Oye, pues qué complicado es esto del glaucoma. A mí cuando me enseñaron esto del glaucoma me dijeron, no, fíjate que no, bájale la presión a menos de 20 y después ya si se queda ciego es problema del paciente. Tú ya hiciste lo que tenías que hacer. Y ahora fíjate que tenemos que calcular la presión meta para cada paciente en particular. Y tenemos que ver cómo se comporta la presión durante 24 horas. Y tenemos que ver cómo ha sido el glaucoma en caso de que haya antecedentes familiares, si es un glaucoma bravo, si es un glaucoma moderado, si es un glaucoma tranquilo, o si es un glaucoma que ya dejó ciegos a todos los de la familia. Entonces,
Ya esto complica más la situación del glaucoma primario de ángulo abierto, pero me da la oportunidad de poder tener un pensamiento científico mucho más que lo que tenía yo hace 20 años. ¿Por qué? Porque ahora tengo ya muchas bases clínicas, muchas bases de sustentación fisiológica y muchas bases de sustentación de tipo genético que me dicen, cuidado con este. Con este puedes tener un poquito más holgado, pero con este, por favor, que no pase de la presión que tú supones que debe tener para que no se lleve deteriorado. Bueno, el tiempo pasa, yo quisiera, sí, dime. Yo quisiera agregar algo, y es que en esos pacientes que tenemos presiones muy bajitas, nos sentimos felices con presiones de 10, de 12, y siguen progresando, no olvidar buscar otras comorbilidades, apnea de sueño, otras cosas como hipotensión arterial nocturna que hacen que el paciente se deteriore, y apoyarnos en el manejo con el internista. Claro, y no olvidar también que una vez que se inició el deterioro glaucomatoso, la neurodegeneración es un fenómeno bien estudiado desde el punto de vista genético que va a hacer que ese paciente tenga más muerte celular por día que lo que tendría una persona de su misma edad sin el antecedente de glaucoma. Por eso es que hay que tratar de llegar a la curva de deterioro empatando lo que sería una curva normal con lo que sería la curva de un paciente con glaucoma. Nos estamos, ¿quieres decir algo, Guillermo? Sí, si fuera tan amable, maestro, yo creo que como tenemos una audiencia de médicos, de repente algunos más jóvenes, creo que Manuel ha definido muy bien y hay que explicarles que el debut generalmente no vienen con hipertensión. Muchos de nuestros pacientes pueden venir con la presión normal o en el rango de normalidad y tener glaucoma. Entonces, nuestros pacientes no vienen con una vincha que dice yo tengo glaucoma. Al glaucoma hay que buscarlo. Y parte de ello es que después de que yo me entrené en mi hospital no había un especialista y glaucoma era el puesto número 8 o 9 en el diagnóstico. Simplemente porque el glaucoma pasa de frente y el médico no lo ve. Y eso muchos estudios han determinado que la gran mayoría de los pacientes, incluso vemos estudios como en Europa, que el 50% de los pacientes que van a un chequeo oftalmológico no son bien diagnosticados, que el 50% de los pacientes que se le diagnostican no tienen glaucoma. Y encima tenemos el problema que la gran mayoría de los pacientes no son buenos cumplidores para el tratamiento. Entonces sí es importante que nuestros médicos que están en formación recuerden que no todos los pacientes llegan con hipertensión ocular, que más bien es la mayoría que no llega con hipertensión ocular. Estadística. Lamentablemente para nosotros eso nos vuelve mucho más investigadores de lo que debe ser. Entonces el nervio óptico es el que nos va a marcar la pauta con los factores de riesgo para que nosotros podamos llegar al diagnóstico. Y bueno, el estudio de la presión intraocular es un estudio bastante complejo, ¿no? Ya los doctores han mencionado, no es una cifra fría, es un rango de presión. Además, hay fluctuaciones, hay picos de presión, la presión varía con la postura, varía incluso con algunas ingestas, como existen algunos test. Entonces, el estudio de la presión es obligatorio antes de iniciar un tratamiento para ver hasta cuánto, porque el paciente puede debutarnos con 22 en el consultorio y de repente le hacemos una curva y el paciente está por 38. Y eso está dentro de lo que puede pasar. Entonces, es muy importante que nuestros médicos recuerden que encuentro 21 y le doy el tratamiento y ya se acabó como nos enseñaban antes. Claro. No es así. Ok. A ver, yo quisiera preguntarle entonces al doctor Turati, que se está por ahí como queriendo dormir, que no se duerma, y que me diga entonces qué es lo que él hace ante un paciente que tiene sospecha de glaucoma. ¿Qué es un sospechoso de glaucoma y qué es lo que yo tengo que hacer ante un paciente con sospecha de glaucoma? Mauricio, por favor.
como que sí se durmió. Sí se nos durmió. Mauricio. Bueno, entonces, Anel, ¿quién me quiere entonces decir algo al respecto? Bueno, doctor, en un paciente con sospecha de glaucoma, algo muy importante, ya que el doctor Barreto habló de que pueden haber muchos jóvenes oftalmólogos, una buena historia clínica es sumamente importante para poder diagnosticar de manera correcta ese glaucoma. Cuando tenemos un paciente con cambios en el nervio óptico y presiones intraoculares normales, tenemos que investigar muy bien de dónde vienen esos cambios. Y muchas veces en una historia clínica detallada, donde buscamos enfermedades sistémicas, como ya se mencionó, podemos encontrar las causas de esos cambios en el nervio óptico. Entonces, bueno, debemos, además de tomar la presión intraocular en ese paciente sospechoso de glaucoma, realizar una gonioscopía para ver si encontramos... ¿Qué dijiste? Una gonioscopía, doctor. ¿Qué es eso, ¿Qué es? Bueno, tienen que saber manejar ese instrumento que se llama gonioscopio. Y la práctica es lo que nos hace poder hacer una buena gonioscopía, y en el ángulo podemos encontrar muchos de los diagnósticos de ese glaucoma. Si todavía con una evaluación clínica exhaustiva todavía seguimos con el diagnóstico de sospecha de glaucoma, pues ya tenemos estudios adicionales que nos permiten poder o descartar o diagnosticar o seguir pensando en una sospecha, como son el campo visual, la tomografía de coherencia óptica y un estudio que para mí es vital, aunque es la fotografía del nervio óptico. Para mí, la fotografía del nervio óptico es tan importante como un campo visual, porque me permite... ¿Pero tienes la OCT? No, no es lo mismo, doctor. Lo mismo. A ver, ¿por qué? Son dos cosas totalmente diferentes, porque una fotografía te permite poder comparar a través del tiempo esos pequeños cambios en el trayecto de los vasos sanguíneos, en el aumento de la excavación. Yo siempre lo recuerdo a usted que en un congreso aquí en Santo Domingo dijo, yo me busco un vaso de whisky y me siento con las fotografías a ver cuáles son los cambios. Así que... Bueno, yo estoy de acuerdo totalmente contigo. Ahora el doctor Hermes creo que no está de acuerdo contigo. Vamos a ver. Vamos a ver. Al contrario. O sea, yo creo que tenemos que regresar a lo básico. Yo he estado viendo aquí en mi país y creo que esto es algo a nivel latinoamericano. El exceso de exámenes que pedimos sin una justificación adecuada. Y una de las cosas importantes que tenemos es, como tú dijiste muy al principio, Félix, tenemos un oftalmólogo enfrente, un oftalmólogo que está en formación. ¿Cómo podemos subirlo al carro del glaucoma? Hemos estado hablando ahorita de exámenes especiales, de exámenes que tal vez nosotros ya los usamos como subespecialistas, pero tal vez una de las cosas más importantes es enseñarle a los residentes o a los optómetras que ahora están también entrando a la palestra de lo que es glaucoma y pseudogente que pone su trampita, le decimos nosotros ahorita, para hacer exámenes y venta de anteojos. Tenemos que aprender a enseñarles a ver el nervio, los cambios del nervio, no tanto la presión. Y yo defiendo un poco el número porque tenemos que tener para la gente que está empezando de empezar con algo. Por ejemplo, Europa te habla de 26 milímetros de mercurio. Nosotros hemos tratado, hablemos de 18, creo que es muy bajo, hablemos de 20, 21. Eso ya nos alerta a que algo está pasando ahí. La segunda, los cambios a nivel de la simetría del nervio
o la historia familiar, algo que nos haga decir este paciente no es 100% normal. Hay que referirlo, hay que mandarlo con alguien que tenga mayores criterios o mayores capacidades. Por ejemplo, hablaban del OCT, y tú lo decías, el OCT. ¿Y qué tal si por no hacer la gonioscopía, una cosa tan sencilla como poner el lente, pero hay que saber anatomía, lo mandamos a hacer un OCT y se le ocurre al técnico dilatar al paciente y tenía un ángulo estrecho o tenía un ángulo ocluible? Y después lo metemos en un problema, como ha pasado muchas veces, que llegan con un glaucoma agudo porque está en un examen de laboratorio. Entonces, una de las cosas que a mí sí me preocupa, y si nos están oyendo personas que empiezan, es no exagerar esos exámenes que se deben de utilizar y justificar cuando uno necesita buscar o correlacionar algo. El Oye, glaucoma no es de gabinete, no es de exámenes de gabinete, es de pensar lo que tenemos enfrente y de estudiar al paciente, que eso es lo apasionante del glaucoma, que es una medicina interna en el nervio. Claro. El paciente con sospecha de glaucoma tiene que demostrarte que no tiene glaucoma. Y tú tienes que empeñar en demostrar que sí lo tiene, para que al final llegues a ese empate. Pero fíjate que ahora estás hablando algo interesante sobre ángulo cerrado. Vamos a cambiar ahora un poco el tema, porque es que si no el tiempo ya no nos va a dar. Tenemos nada más 5 horas para hablar el día de hoy y espero que podamos realmente terminar. A ver, ¿cómo es que yo puedo hacer el diagnóstico de un glaucoma de ángulo? ¿Por qué ya el término ángulo estrecho se cambió por ángulo cerrado? A ver, Mauricio Turati. Buenas noches. Buenas noches. A ver, platícanos. Bueno, lo que pasa es que ahora el ángulo cerrado viene clasificado desde un paciente que tiene sospecha de cierre angular hasta un cierre angular completo. Entonces el ángulo estrecho era un paciente que estaba de alguna manera en el limbo, donde no podíamos ni hablar ni de ángulo abierto ni de ángulo cerrado. Entonces se ha acuñado una nueva terminología y clasificación para el ángulo cerrado, donde se puede describir perfectamente cuántos grados hay de aposición, de cierre, si hay sinequias o no hay sinequias, para determinar en qué etapa está el paciente, si hay o no presión intraocular elevada y si hay o no daño al nervio óptico ocasionado por esa posición, cierre o sinequia a nivel de la malla trabecular. Ok. Oye, Manuel Justiniano, platícame. Tú fíjate que me hiciste una gonioscopía a mí. Yo tengo ahora 45 años. Me la hiciste cuando tenía 30. ¿Va a ser la gonioscopía igual cuando yo tenga 60? Porque ya me encontraste el ángulo estrecho a lo mejor. ¿Qué opinas? ¿Tú crees que el ángulo se modifica durante el paso del tiempo? Sí, obviamente que sí, doctor. Tal como todos han estado comentando, la enfermedad de glaucoma no es una enfermedad estática con un concepto fijo. Y como dijo el doctor Hermes, yo también siempre me gusta hablar que el glaucoma es medicina interna, traducida en la oftalmología. Entonces, hay ciertos exámenes que uno los va a hacer en todas las consultas, como tomar la presión intraocular o ver el estado del nervio óptico con una lupa de 90 o 78 según la práctica, sin necesidad de dilatar. Pero hay otros exámenes que uno tiene que hacerlos cada cierto tiempo dentro de su consultorio porque sabemos que puede variar. Por ejemplo, por ahí la agudeza visual no la tomamos todos los días si el paciente nos refiere, pero cada cierto tiempo queremos saber cómo está. Y entre esos exámenes está la gonioscopía. Está completamente demostrado que el ángulo va a cambiar en los pacientes. Si yo le hice una gonioscopía a los 30, a los 45 años ya vamos a tener un cristalino probablemente empezando a tener una esclerosis de núcleo, tal vez todavía no esté creciendo, o tal vez en algunos pacientes con una predisposición, con una hipermetropía ya empieza a crecer y ese ángulo empieza a tener ya áreas de aposición iridotrabecular o simplemente veo menos estructuras sin hacer indentación. Pero otro detalle es que puedo empezar a encontrar detalles que me guíen a
que un glaucoma que pueda desaparecer sea secundario. Por ejemplo, puedo empezar a ver depósitos de pigmento sobre la línea de Schwalbe y ya cambiar lo que era un paciente con un ángulo abierto normal sin sospecha de glaucoma en un paciente que le detecto pseudofoliación capsular antes que se manifieste todo. Entonces, la gonioscopía me parece que cuando hay oportunidad de verlo al paciente una vez al año o una vez cada 6 meses, dependiendo de la historia familiar, es muy importante repetirla para actualizar esa información. O sea, ¿qué tan importante para nosotros es que ante un ángulo estrecho, que lo estamos calificando a lo mejor como glaucoma de ángulo abierto con ángulo estrecho, que puede ser así, porque el mecanismo de cierre angular no está afectando, se pueda convertir luego en un glaucoma primario de ángulo cerrado? ¿Es factible eso? ¿Qué opinas tú? No, porque tú lo escribiste. A ver, Lilian. Puede ocurrir y hay factores como la edad, el solo paso del tiempo, y esto está siendo demostrado con estudios de anatomopatología y estudios biométricos, en donde un paciente por edad, después de cierto tiempo, puede tener aumento del grosor del cristalino, desplazamiento anterior del cristalino, que hace que haya un cambio en la anatomía del ángulo y pase del clásico ángulo abierto que habíamos visto siempre a tener un ángulo cerrado, incluso en pacientes que ya han sido tratados, por ejemplo, que hayan tenido una indicación para una iridotomía y que durante un tiempo... No me meto por ahí. Espérame. No, tú me viste a mí junto con Justiniano, me viste a los 35 años. Sí. Y me diagnosticaron un glaucoma primario de ángulo abierto con ángulo estrecho. Y ahora, con el paso del tiempo, y ahora que ya tengo 60 años, resulta que pues ahora mi ángulo estrecho ya no está tan estrecho. Entonces pasé de un glaucoma primario de ángulo abierto a un glaucoma primario de ángulo cerrado. ¿Es factible eso? Pues como primario, digamos que no sería, porque ya hay cosas secundarias que hacen que esté cambiando, que son las que acabo de mencionar. El desplazamiento anterior del cristalino y el aumento del diámetro anteroposterior del cristalino, por ejemplo. O también podría haber otras cosas secundarias que pues pueden pasar, tumores, que hayan quistes, formación de quistes iridianos. No tengo nada. Nada, bueno, entonces... Además es el puro cristalino. Por edad, el cristalino. Entonces, a ver, ahora que nos diga Manuel. Entonces, ¿sí puedo pasar de ángulo abierto a ángulo cerrado, primario? Lo que pasa es que, digamos, describiendo la situación que usted describe, doctor, de que a los 30 años era un glaucoma de ángulo abierto con un ángulo estrecho, con la nomenclatura que tenemos actual, como dijo el doctor Turati, estaríamos hablando de un sospechoso de cierre angular, o ya de un que sí sabemos que inevitablemente hay un porcentaje de pacientes que van a evolucionar a un cierre angular primario y a un glaucoma primario de ángulo cerrado. Entonces, si hay ya un componente de un ángulo estrecho, significa que eso puede evolucionar y está estadísticamente comprobado sin necesidad, probablemente con algunos cambios propios del parénquima del iris, del estroma, que están descritos, cambios en el movimiento de la pupila, inevitablemente va a haber algún componente del cristalino que tal vez no es tan marcado como para llamarlo como un glaucoma facomórfico, pero sí puede haber esa evaluación, y por eso la importancia de que la gonioscopía sea algo dinámico y que se repita cada cierto tiempo. Y a mí me parece que si cualquier persona, si estamos hablando para médicos jóvenes que están empezando, quieren dedicarse al glaucoma, lo que es vital es saber hacer gonioscopía y saber evaluar nervio óptico. Ok. Yo quisiera a ver, Rosario, platícame tú, entonces, ¿qué significa para ti un ángulo estrecho?
no me digas gonioscópicamente, dime qué significa clínicamente un ángulo Bien. estrecho. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que pensar? Primero lo voy a sospechar, por ejemplo, en un paciente gran hipermétrope, voy a sospechar que pueda tener este problema, ¿verdad? Después, a ese paciente, siempre que lo pongo en la lámpara de hendidura, antes de tomarle la presión, yo le voy a mirar la profundidad de su cámara anterior, sobre todo en la periferia, y si veo que tiene una cámara anterior estrecha, lo voy a tener todavía una sospecha mayor de que pueda estar frente a un glaucoma posible por cierre angular, ¿no? Entonces, ahí es que voy a hacer la gonioscopía con los criterios que ya fueron hablados, y ahí puedo determinar en qué fase de su enfermedad se encuentra, si es un sospechoso, si ya tengo un cierre angular, si tengo un glaucoma, etc. ¿Qué consejo me vas a dar a mí si yo estoy ante un paciente que tiene un ángulo estrecho? Yo soy un oftalmólogo joven y mi paciente pues no está tan mayor. ¿Qué consejos me puedes dar? Yo lo primero que tengo que tener en mente es la posibilidad de que ese paciente pueda ser, si no lo tiene, un glaucoma, y sobre todo un glaucoma agudo, ¿verdad? Yo tengo que prevenir esas situaciones. ¿Todos los glaucomas de ángulo cerrado son agudos? No. Tengo que prevenir la posibilidad de que el paciente desarrolle una neuropatía óptica glaucomatosa crónica o que desarrolle un evento agudo en su enfermedad de cierre angular. Y entonces, bueno, ahí veo qué opciones tengo. Yo tengo mi esquema según cómo está ese cristalino, cómo está esa presión, cómo está ese nervio óptico, y de acuerdo a eso voy a aplicar mi algoritmo de acción. ¿Qué pasó, Mauricio? Gracias. ¿Qué pasó, complementando lo que ya bien comentó la doctora y a la pregunta que usted hizo, ¿qué le vamos a recomendar a ese médico joven? Pues bueno, el ángulo estrecho es básicamente un diagnóstico clínico al hacer la evaluación en lámpara hendidura, pero me atrevo a decir no gonioscópico, ¿sí? Porque al momento que uno hace la gonioscopía, uno puede determinar exactamente cómo está ese ángulo, qué tan abierto o qué tan cerrado está. Entonces, la primera recomendación para ese joven doctor debería de ser siempre hacer gonioscopía, y para determinar qué chance o qué posibilidades tiene ese paciente de hacer o no un glaucoma agudo o un cierre angular, un bloqueo pupilar, es muy importante también hacer especial énfasis en la exploración con la lámpara hendidura a la relación de la pupila con el cristalino, a saber si hay de alguna manera un iris bombé, un bloqueo pupilar relativo que nos indique la necesidad o no de hacer unas iridotomías con láser. Gracias. Guillermo, ¿tú qué piensas que en estos casos la relación con el paciente y que entiendan las posibilidades de lo que le puede pasar es clave? O, como sucede en muchos centros de atención masiva, pues nada más tiene usted un ángulo estrecho, nos vamos a ver en un año, sin explicar al paciente nada. Y resulta que el paciente se presenta con un agudo en 5 años. ¿Qué opinas de eso? Bueno, tenemos que situarnos en nuestro continente, donde el nivel sociocultural y socioeconómico está bastante comprometido, y recordar que el glaucoma primario por cierre angular es el principal responsable de la ceguera por glaucoma. Si el médico deja de actuar, si el médico deja de informar al paciente, lo único que seguimos haciendo es incrementando las tasas de ceguera por glaucoma. En consecuencia, doctor, según todos los estudios, e incluso teniendo las dudas por algunos estudios como el estudio en Zhonghan, en la China, de que la iridotomía periférica podría no ser necesaria, yo creo que en nuestro continente yo opino lo opuesto. Opino que al ver un sospechoso de cierre angular, más los factores de riesgo que muy bien han comentado los doctores y las doctoras, yo no tendría la menor duda en nuestra población en hacer una iridotomía periférica. Una iridotomía periférica como tasa de éxito es muy alta y como tasa de fracaso es muy pobre. Como posibilidad de hacer una lesión posterior es muy rara. Y la posibilidad que nosotros
evitemos la posibilidad de un cierre angular agudo, es altísima. En consecuencia, está escrito que la iridotomía periférica láser, como bien lo dijo Mauricio en su excelente acotación, es que hay que hacerla. Nosotros no debemos dudar, pero tampoco debemos hacer de la iridotomía periférica un instrumento masivo, sino que tiene que estar bien dirigido, porque si no puede que algunos colegas, y hemos visto seguro todos nosotros, que son abiertos y también les hacen iridotomía periférica. Claro, tengo que pagar la letra del coche. Pasa. Entonces, Sí, somos... tienes toda la razón. Fíjate que para mí el ángulo cerrado, los pacientes con ángulo estrecho o con ángulo cerrado o ya con glaucoma, en cualquiera de sus estadios de ángulo cerrado, es una entidad que es apasionante. Apasionante porque tiene 1000 situaciones diferentes que tenemos que compartir con nuestro paciente. Fíjate que en el capítulo que escribió Lilian, estuvo muy interesante la forma en que ella enfoca las indicaciones de tratamiento quirúrgico. Yo quisiera que en 5 palabras, Lilian, me dijeras por qué en algunos pacientes iridotomía, por qué en otros pacientes prefieres quitar el cristalino, en qué momento vas a hacer una cirugía filtrante y en qué momento vas a estar solamente expectante. Gracias, Guillermo. Félix, me la pusiste muy difícil en 5 palabras. Bueno, en 6. Bueno, todavía es difícil, pero bueno, voy a tratar. Entre otras porque cuando me dicen Lilian, siento que me están como regañando. Porque soy más Catrina, entonces, pero bueno. ¿Tú sabes lo que es la Catrina en México? Sí, pero con C. No, sí, claro. La Catrina con C. ¿Cuándo iridotomía? La indico profilácticamente en un paciente sospechoso de cierre angular o con cierre angular primario, que son las 2 primeras clasificaciones de la enfermedad por cierre angular. Y en el primer caso de sospechoso, que puedo también indicar observación, ya voy más de 6 palabras, ¿no? Sí. Que puedo indicar observación, pero es que quiero decir esto que me parece importante, siempre y cuando el paciente sea observable, es decir, que sea un paciente que no viva lejos, que no tenga necesidades de dilatación de pupila por patología en la retina. Pero si el paciente ya tiene un cierre angular primario, yo no dudo en hacer una iridotomía porque ya hay una enfermedad en el ángulo, ya no es un ángulo en riesgo, sino que hay sinequias periféricas anteriores y la posibilidad de que ese paciente tenga hipertensión ocular y que además en poco tiempo desarrolle 28% en 5 años más o menos un glaucoma primario de ángulo cerrado, pues es muy, muy alta. Cuando una extracción de cristalino, siempre y cuando el paciente tenga un factor asociado al cristalino, no es sacar cristalinos por sacarlos, sino que haya un cierre angular facomórfico en un paciente que tiene un cristalino ópticamente significativo en cuanto a la catarata o que tenga un diámetro anteroposterior que indique la cirugía. O sea, puede ser incluso un cristalino transparente, pero que con cierre mecánico está indicado. Pero si el paciente tiene catarata y además de eso tiene una enfermedad trabecular, sinequias periféricas anteriores y tiene un glaucoma, pues ya eso solo no va a funcionar y una opción podría ser una trabeculectomía o una facotrave, eso es una discusión bastante amplia, pero también podría considerarse hacer una faco y hacer una goniosinequiolisis, que es una herramienta que tenemos cuando no queremos hacer una facotrave en el mismo acto operatorio. Mucho, oye. Ya me la estás explicando mucho. Por eso dije que no iba a poder en 6 palabras. Bueno. Que eso es parte de lo interesante. Fíjate cómo cada quien tiene un enfoque muy peculiar y muy particular. Ustedes en general harían... perdón, Federico. Totalmente de acuerdo con Catrina, pero yo quisiera tocar un aspecto que es la parte humana.
Tenemos un paciente... Dile Lilian. Sí, un paciente enfrente, Félix, 60 años, que no sabe ni la más peregrina idea de qué es lo que tiene. Si uno como médico le dice a usted hay que hacerle un láser urgente hoy o se queda ciego, el paciente sale corriendo y va a ir a buscar otra opinión o va a ir a buscar al brujo a la boca del monte o se va a ir a meter a buscar al doctor Google o al doctor Yahoo para leer qué fue lo que le dijo el doctor. Si nosotros le explicamos al paciente en una forma sencilla, con dibujos o tratándonos de acercar a él, que es una condición que puede predisponerlo a un cierre angular y eso llevarlo a un glaucoma, que puede ser en un mes, en un día o en 20 años, y lo empezamos a tranquilizar y le explicamos por qué puede pasarle esto, el paciente lo va a entender y el paciente se va a tranquilizar y probablemente va a hacerse el procedimiento con láser. Si es un paciente, por ejemplo, que nosotros le decimos usted es diabético y hay que estarle revisando su retina y hay que estar viendo si la retinopatía diabética está progresando y hay que estarle dilatando la pupila, pues quitemos parte de esa condición anatómica que puede predisponerlo a un glaucoma agudo o a un cierre angular. Probablemente lo que dijeron los chinos, yo no estoy muy de acuerdo. Yo creo, y estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Barreto, en nuestro medio, la gente que es, por ejemplo, campesina, él no va a estar llegando cada 6 meses a chequearse. Y estos pacientes tienden a desarrollar catarata y no consultan a los hospitales, sino hasta que ya no ven absolutamente nada. Entonces tenemos que ir un poco adelante con ellos y tratar de evitar una ceguera prevenible. Y eso lo vamos a lograr si hacemos empatía con el paciente de explicarle qué es lo que tiene y hacia dónde lo puede llevar. Eso para mí, con toda la parte que dijo Catrina, eso es para nosotros, pero para el paciente, tranquilicémoslo. Una de las cosas que a mí me gusta decir es que el glaucoma nos da tiempo de pensar qué es lo que vamos a hacer. Son raras las ocasiones que tenemos que hacer una intervención inmediata, pero podemos explicarle eso al paciente. Eso quería mi intervención, que no olvidemos la parte humana hacia el paciente. Okay. Yo quisiera ya terminar con este asunto y solamente es que nos faltan 3 capítulos. Es que estos señores de Sofía exageran la nota con el tiempo, man. Pero vamos a ver, rápidamente, por favor, rápidamente, Mauricio, dime cuáles son los glaucomas del desarrollo, qué diferencia hay de los glaucomas del desarrollo con un glaucoma congénito, si es que hay alguna diferencia, y qué es lo que debemos de hacer, Mauricio. Muchas gracias, Guillermo. Claro, pues el glaucoma congénito es aquel glaucoma que se presenta al nacimiento o durante el primer año de vida. Y básicamente se debe a que el glaucoma congénito primario, el tejido mesenquimatoso que debe de tener una reabsorción o debe de involucionar y dejar las estructuras angulares expuestas, no lo hace y entonces en consecuencia hay aumento en la presión intraocular. Los glaucomas del desarrollo, pues bueno, se presentan ya más tardíamente durante la infancia y bueno, son fisiológicamente diferentes al glaucoma congénito. El glaucoma congénito podemos decir que es el único o prácticamente de los únicos glaucomas que si el paciente no ha tenido un daño importante a nivel de nervio óptico y es detectado oportunamente y tratado adecuadamente, es de los glaucomas que puede tener pues una resolución por completo y cambiarle la vida al paciente cuando es detectado y tratado oportunamente y de manera adecuada, ¿no? Perfecto. Ya se nos acabó el tiempo. Yo nomás quisiera para terminar, porque claro, son capítulos muy grandes, son capítulos que tienen una gran importancia para el glaucomatólogo, pero mucha más importancia para el oftalmólogo que tiene interés por el glaucoma. Entonces, a lo mejor vamos a pedir que luego nos den otra posibilidad de hablar en otro webinar sobre temas más específicos. Pero ya para terminar, me gustaría que cada uno de ustedes me diera un consejo con respecto a glaucoma de ángulo abierto, con respecto a glaucoma de ángulo cerrado y con respecto a los glaucomas congénitos y del desarrollo.
Y empezamos contigo, mi querido Federico Hermes. Brevemente. Brevemente. Gonioscopía para poder seguir un paciente de ángulo abierto a ángulo estrecho. Y en el momento que tengamos la duda, procedemos a eso. Con el glaucoma congénito, yo tengo la suerte de haber hecho un programa, un protocolo aquí en mi país. Vemos mucho glaucoma congénito. Evaluar al paciente, trabajar con el pediatra, dar las pláticas de prevención, no tanto a la población, sino al médico, al gremio médico. Todo niño que nace, que no nazca normal, hay que referirlo o hay que verlo. Creo yo que esa es una de las principales emergencias que sí tenemos, un glaucoma congénito. Si lo captamos rápido, sale. Entonces al pediatra, a la comadrona, a los hospitales que miren que un niño nace tapándose los ojitos o por lagrimeo, más vale decir que no tiene nada a decir por qué no me lo enviaron antes. Perfecto. Guillermo Barreto, por favor. Bueno, para nuestros colegas, recordarles siempre lo que ya hemos comentado. La anamnesis es muy importante en la evaluación de todos nuestros pacientes, considerar los factores de riesgo en cada uno de ellos, evaluar tanto el segmento anterior como el posterior. Y hoy por hoy es muy fácil tener retinografías con nuestros celulares y una serie de fotografías que de repente nosotros no podemos guardarlas, hay que dárselas al paciente, que el paciente tenga sus fotos para que así el seguimiento sea muy sencillo. Y ser nosotros un instrumento académico con todos los pediatras que reciben a estos niños que posiblemente se les puede pasar un glaucoma congénito que podríamos nosotros evitar la ceguera en un niño de estos. Gracias, doctor. Gracias. Catrina, fíjate, ya te dije. Sí. Bueno, quiero aprovechar para dar las gracias, Félix, por la invitación y por hacerme parte de este proyecto tan increíble que fue los libros de glaucoma en Latinoamérica. Brevemente diría que en glaucoma de ángulo abierto, poner especial atención al nervio óptico, nunca dejar, y esto es para los oftalmólogos generales que a veces tienen prácticas en centros muy ocupadas, que ven muchos pacientes, jamás dejar de ver los factores de riesgo, los antecedentes familiares, y en los pacientes con ángulo cerrado, recordar que es una enfermedad biométrica y que los pacientes mujeres de talla baja, hipermétropes altos, tienen un riesgo más grande de este tipo de patología. Y en cuanto a el glaucoma pediátrico, aunque yo no hago glaucoma pediátrico y debo decirlo, siempre me remiten y yo tengo colegas en Colombia que lo manejan muy bien y entonces es a nivel de los pediatras y de los médicos generales que no olviden valorar a estos niños, especialmente a estos niños que tienen ojos hermosos, ojos grandes, que son tan característicos de glaucoma congénito. Muy bien. Rosario Barallo, por favor. Bueno, a ver, consejos para el oftalmólogo general o para ese residente que se está formando. De ángulo, de lo que estuvimos hablando del ángulo cerrado, algo que me gusta siempre decir es que después de la iridotomía hay que volver a ver al paciente. Hay que repetirle la gonioscopía y ver si ese ángulo abrió, porque puede suceder que no, y quizá ahí con algún estudio extra podemos hacer una UVM de repente, y quizás vamos a extraer el cristalino, o podemos hacer otro tipo de tratamientos como iridoplastias, ¿verdad? Para si el componente es otro que el bloqueo pupilar. Y para el glaucoma de ángulo abierto, quizás sea importante que tengamos como algoritmos, según la gravedad del paciente, de seguimiento. Yo creo que a veces no es tan difícil a veces llegar al diagnóstico, porque de repente ese paciente ya nos viene diagnosticado, pero nos dormimos en el seguimiento. Entonces, si este paciente tiene un glaucoma leve, por ahí le puedo pedir un campo visual una vez por año, pero si no, quizás se lo tengo que pedir más seguido, y estar atentos a la progresión y actuar por delante del glaucoma. Aquí en Uruguay a veces vemos, y de repente del sistema de salud, y supongo que en toda Latinoamérica nos debe de pasar, que los pacientes a veces
bajo diagnóstico y bajo tratamiento siguen avanzando porque no tenemos un especial cuidado en el seguimiento del paciente. Entonces serían esas dos cosas, estar atentos a tener nuestros propios esquemas, nuestras guías, siguiendo, hay excelentes guías, adoptemos una y sigamos la rajatabla, incorporando al paciente en la toma de decisiones. El paciente tiene que saber mirar su campo visual y estar enterado y se pone contento de que le salió igual que el otro. A mí los pacientes, ellos mismos vienen con su campo visual a decirme, estoy igual, no progresé, porque saben leer el campo visual conmigo. Ok. Mi querido doctor Mauricio Turati, por favor. Sí, pues recordar que la gonioscopía es parte fundamental e indispensable en cualquiera de estos glaucomas, pero sobre todo nos va a dar muchísimo la pauta de tratamiento y de cómo proceder en el glaucoma de ángulo cerrado. Y de los glaucomas en los niños, siendo esta una de mis pasiones, o si no es mi mayor pasión dentro del glaucoma, en los niños hay que poner un especial atención e interés. Siempre es muy importante darle a un niño con glaucoma la mejor oportunidad que tenga para poder tener un tratamiento adecuado y exitoso. Es decir, como bien dijo la doctora que acaba de comentar hace un momento, yo no hago glaucoma congénito, yo lo refiero con mis colegas que sí lo hacen, pues esa sería mi recomendación. Si uno no tiene la experiencia necesaria y adecuada para tratar y hacer cirugía en un niño con glaucoma congénito, referirlo con quien sí tenga experiencia y entrenamiento adecuado para tratar estos niños. Muy bien. Los últimos serán los primeros, mi querido doctor Justiniano. Gracias, Mauricio. Gracias, doctor Félix. También aprovechar para agradecerle por haberme tomado en cuenta en este proyecto. Ha sido realmente un gusto compartir con tantos colegas a los que conozco, admiro, y también al Laboratorio Sofía por la oportunidad que nos dio. Y bueno, yo creo que repetir un poco lo que han dicho. Para mí es muy importante, si estamos hablando de médicos que están empezando en glaucoma con interés, dominar la gonioscopía. Eso nos va a permitir primero diferenciar si estamos ante un ángulo abierto o un ángulo cerrado. Segundo, cuando estamos ante un ángulo abierto, el concepto que usted dijo del sospechoso de glaucoma me parece que es donde realmente quisiéramos tratar de llegar siempre. Cuando ya el paciente llega con todas las características del glaucoma, deberíamos considerar que estamos llegando tarde, entonces tratar de sospechar. Y para sospechar, la base va a ser una buena historia clínica y una buena evaluación de tanto la gonioscopía como el estado del nervio óptico. En ese caso, el consejo sería estudiar los factores de riesgo, los vamos a conocer buscándolos. El paciente no va a venir a decirme mi abuela tuvo y usé corticoides, entonces si nosotros no sabemos buscar esa información del paciente, el paciente no nos la va a dar y la única forma que la sepamos buscar es conociendo que estos pueden ser factores o información importante. El fondo de ojo para el seguimiento me parece que es básico la foto, como todos han dicho. Las tecnologías cambian, los equipos no se actualizan o no siempre tenemos el mismo CT a mano y no hay cómo hacer un seguimiento, en cambio la foto es siempre la misma. Puede estar más borrosa, más nítida, pero las curvas de los vasos o la aparición de daños localizados, eso no va a cambiar. Sobre el ángulo cerrado, yo no soy tan fanático de la iridotomía periférica. Cuando hay que hacerla, pero me parece que a veces se la toma como una herramienta, como dijo el doctor Félix, más para pagar cuentas que como una herramienta realmente útil, y a veces da esa falsa sensación de seguridad de que el paciente piensa que ya le operaron el glaucoma y ya está curado y no vuelve al médico nunca más, si es que no mantenemos una buena información. Entonces, como dijo la doctora Catrina, me parece que tenemos que averiguar la posibilidad de que el paciente nos entendió y la posibilidad de seguirlo para saber qué tan importante puede ser y ayudar a prevenir con la iridotomía. Y en los congénitos, creo que coincidimos todos, si no nos sentimos, primero diagnosticarlo, y si no nos sentimos capaces de nosotros dar la solución, es la única chance que tiene ese niño de poder tener visión y probablemente una vida casi normal, entonces hay que derivar a quien sabemos que lo puede manejar mejor. Muchísimas gracias nuevamente. Al contrario. Doctora Margarita Arbaje, por favor. No quiero repetir ya lo que todos mis colegas muy bien han
dicho, lo que quiero abordarlo tanto para el glaucoma de ángulo abierto, cerrado o el congénito, la importancia de educar a nuestros pacientes, de que vengan a las consultas, de explicarle, como dijo la doctora Barallo, sus estudios para que ellos estén interesados y vengan, o sea, no falten a su tratamiento, no falten a sus consultas. Mientras uno más hace una empatía con los pacientes o con los padres de esos niños con glaucoma congénito, vamos a encontrar mejores resultados de nuestros tratamientos. Los pacientes van a ir a sus chequeos rutinarios, se van a hacer los estudios cuando se los solicitemos y así vamos a darle un mejor seguimiento. Y en cuanto a los oftalmólogos, ya sea jóvenes o los oftalmólogos generales, además del referimiento de ese paciente en etapas donde nosotros podamos ofrecerle un verdadero tratamiento para mejorar su calidad de vida, recordar que la presión intraocular es personalizada, así como calculamos nuestros lentes intraoculares para cada ojo, así cada paciente tiene una presión objetivo diferente para poder evitar la progresión del daño glaucomatoso. Muchas gracias. Gracias, doctor Félix, por Gracias. darme la oportunidad de participar en este proyecto. No, el que da las gracias aquí soy yo, porque la verdad está rodeado de tanto haz de el glaucoma. Es una oportunidad que muy pocas personas tienen y que además de todo estemos hablando de un problema o de unos problemas que particularmente en nuestra población, con nuestras características genéticas, con nuestras características de tipo cultural, tienen especiales presentaciones, comportamientos. La verdad, es maravilloso. Yo, la verdad es que les agradezco a todos y cada uno de ustedes el que me hayan dado la oportunidad de coordinar esto. La verdad, yo soy el que agradezco de verdad. A los laboratorios Sofía también agradezco la oportunidad. ¿Por qué? Porque nos permitió de alguna manera estar en contacto. Ahora más o menos en forma personalizada. Pero cuando estábamos haciendo el desarrollo de los libros, nos permitió estar en contacto con conceptos. Y esto es lo que yo quería que se virtiera hoy. De verdad que les agradezco mucho. De verdad que espero que pronto tengamos la oportunidad de seguir trabajando con esto. Vamos a ver si convencemos a los de los laboratorios Sofía que hagamos otros libros o algo parecido, que ya más soy amante de esto. Y de verdad, como nunca, muchas gracias. Oscar, muchas gracias por todo en representación de los laboratorios Sofía. La verdad te agradezco muchísimo esta oportunidad que hemos tenido. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias a todos nuestros profesores que estuvieron el día de hoy aquí en esta disertación. Y téngalo por seguro, doctor, no nos tiene que convencer de nada, estamos convencidos de que tenemos que seguir haciendo este esfuerzo, que el esfuerzo fue de todos ustedes y por lo cual estamos muy agradecidos, no nada más de la plática del día de hoy, sino de todo el tiempo que le invirtieron a la creación de cada uno de los capítulos de estos 6 tomos, y definitivamente esto no va a quedar ahí. Ténganlo muy presente y por seguro que vamos a seguir trabajando para que esto no quede como un solo esfuerzo de una sola vez, ¿no? O como decimos acá en México, llamarada de petate, ¿no? Hay que seguir trabajando y pues contamos con todos ustedes. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y pues buenas noches. Muchas gracias.